La información llega telefónicamente en el siguiente contacto. Escribano Alfredo de Sousa, buenos días. Pero buenos días, Roberto, para ti y para toda la audiencia de FM Tiempo. Bueno, ¿cómo estamos con esa alerta roja por el sur del país? Bueno, la verdad es que acá hay un poco de viento, pero más que nada, como dicen los meteorólogos, ¿no? Rachas fuertes, Sí. y llueve y está muy gris y un poco fresco, pero todavía da para andar en la calle, dio como para llegar hasta acá para hacer la audición. Tranquilo. Bueno, ¿qué temas tenemos para hoy? Bueno, quería hablar un poquito, Roberto, comentar un poquito contigo y con la audiencia en este intercambio que tenemos siempre de opinión, un poquitito sobre el tema de la inflación, porque tú sabes que nos hemos concentrado mucho, entre ellos yo, porque ha sido los temas del momento también y los temas cuya importancia política sí lo han determinado, en el caso de Pluna, por ejemplo, y alguno más que ande por ahí. Pero hay otro tema bien importante y que llega a todos los uruguayos, desde el más chico desde el más rico hasta el más pobre, por decirlo de alguna forma, y perjudica principalmente a los más pobres y a los que viven de un salario fijo, que es el tema de la inflación, que se ha revelado en estos últimos meses del año como un problema económico para el ministro Lorenzo, político-económico para el ministro Lorenzo, más allá de vuelvo a decir, de su participación en Pluna, pero que sin lugar a dudas el principal problema económico que tiene hoy en día es cómo sujetar la inflación, ¿no? La inflación, no nos olvidemos que es aquello, una definición, la definición más clásica de economía, creo que prácticamente todo el mundo se la sabe de memoria, que es el aumento sostenido de precios en un periodo determinado de tiempo, y referido, otro agregado, a una moneda determinada, en este caso el peso uruguayo. ¿Qué es lo que está pasando? El gobierno había determinado una tasa de inflación para octubre del 2012, siempre... quiero hacer tipo un marco para que se entienda esto. Básicamente, se pueden utilizar tres tipos de política, ¿no es cierto? O sea, el gobierno puede determinar la inflación o influir sobre la inflación, que es ese aumento de precios, en base a tres tipos de política. A política monetaria, que es la que fija la relación o paridad respecto al peso uruguayo, el interés que paga y todo lo demás respecto a otras monedas, por ejemplo, el real, por ejemplo, el dólar, para que la gente tenga una idea. La política fiscal, que son los gastos del mismo Estado, que el gobierno los regula a través de la misma inyección que hace de dinero en la sociedad. Generalmente en Uruguay, bueno, no quiero ser injusto con ningún gobierno, pero yo no sé si de la dictadura para acá hubo un año sin que haya habido déficit fiscal. Digo que no es malo, tampoco es nada malo, pero sí siempre es algo que hay que tener controlado, porque el déficit fiscal indica que vos no tenés caja. Básicamente tenés que tener estás teniendo deuda. Los gobiernos, para que la gente entienda más o menos cómo funciona en este sentido, generalmente, salvo que tengan ingresos muy sostenidos, muy fuertes, por ejemplo, yo qué sé, Arabia Saudita respecto al petróleo, que le ingresa miles de millones de dólares por mes, generalmente hacen lo que hacen toda la familia, hacen la bicicleta, ¿no es cierto? Entonces gastan dinero que recaudan, pero a su vez además parte de ese dinero que recaudan lo dedican a pagar intereses de una deuda que ya asumieron, y mantienen una deuda bajo control, que es eso que se llama déficit fiscal, que es lo que los va proveyendo a veces inclusive de caja, ¿no es cierto? Por ejemplo, para poner un ejemplo puntual, llega diciembre, el gobierno tiene que pagar el aguinaldo, ¿no es cierto?, de los funcionarios públicos. Ese aguinaldo de los funcionarios públicos implica una X cantidad de dinero que el gobierno puede o no tener, porque no nos olvidemos que en diciembre se está manejando con lo que recaudó en noviembre, ¿no es cierto? Y en diciembre está pagando el salario de noviembre, pero sin embargo puede sí pedir un empréstito a corto plazo para pagar ese aguinaldo, con lo que recauda en enero del originado en diciembre puede volver a pagarlo, pero o ahí o a 6 meses o tiene que ver la tasa de inflación, o puede emitir bonos. Hay distintas herramientas económicas que el gobierno puede usar para obtener dinero.
pero a su vez además también hay puede influir sobre lo que es la política salarial, ¿no es cierto? Que directamente por medio del Ministerio de Trabajo puede aplicar distintas políticas que lleven a regular ese tema. En Uruguay se está dando un fenómeno muy muy interesante, que sería además muy interesante analizarlo más en profundidad en otro momento, que es el hecho de que no hay desempleo, pero hay salarios muy altos. Eso en sí mismo, a ver, ¿cómo me explico? No es malo, ojo, no, ni estoy diciendo que sea culpa de los trabajadores de lo que cobran, no, nada que ver. Lo que estoy diciendo es que si en realidad el desempleo se debiera a que hay un exceso de mano de obra, la falta de desempleo se debiera a que tenés muchas industrias, digámoslo, tomando gente, y esas industrias para mantener el personal están pagando muy bien, ¿no? Eso sería, digamos, lo ideal. Lo que sucede en Uruguay es una cosa muy rara, porque tenemos un desempleo muy bajo, pero se está pagando salarios muy altos, pero también tenemos mucha gente que busca. Entonces eso lo que indica, me parece a mí, es un poco la limitante de la infraestructura uruguaya, la infraestructura tanto de productiva como de servicios en Uruguay. Pero bueno, eso es un tema personal que no venía al caso. Les comentaba ahora, hecho este marco, el gobierno había planificado un 4 o 6% de inflación para este año. En este momento, para que ustedes tengan una idea, en los primeros 15 días de octubre la inflación subió, si no me equivoco, un 1,39%. Ahora, sumado a la inflación, ¿cuánto está dando? ¿Más de un 8? En este momento la inflación interanual está en el 9,6%. Ahí está. Ahora, perdona que te interrumpa, hay una cosa básica que, sobre todo las amas de casa, perciben más esto que a veces que no tendría el atrevimiento que decir los propios economistas, pero vos vas con 1.000 pesos a cualquier almacén, sí, a la carnicería, te das cuenta que los precios van subiendo. Obviamente. Si un tomate costaba el kilo 90 pesos, yo no sé a cuánto estará hoy, es un disparate, una barbaridad. Otro tema son las propias cosas del Estado. Si se va pagando con un mismo consumo, UTE, por ejemplo, y pongo caso puntual porque nos toca muy de cerca, tenemos un transmisor que prende a una misma hora y apaga a una misma hora en forma automática, cada vez se paga más. Sí. Uno pregunta y dice, no hubo aumentos de tarifas, pero por baranda o por bajo cuerda, que me perdone los institutos del Estado, digo, pero hay aumento. Bueno, ese es el tema. Que no te lo digan es otra cosa. Bueno, justamente, ese es el tema, y esas son las cosas sobre las cuales el gobierno ha tratado de influir, pero dame un segundito más que ya llego a esa parte. No nos olvidemos el gran tema, ¿por qué mencionamos y hoy quiero hablar de la inflación? Porque dijimos que la inflación está en el 9,6%. No nos olvidemos de esa gran barrera que nos trazamos los uruguayos, que es el 10% de inflación. Si tú te acordás, Roberto, creo que de la época de, no sé si del primer gobierno de Sanguinetti, creo que del primer gobierno de Sanguinetti o del gobierno de la Calle, vieron una cláusula que fue la llamada cláusula gatillo que obtuvo COFE, que ante una inflación que superara el 10% anual, se disparaba automáticamente esa cláusula gatillo, y los ajustes salariales de los empleados públicos se empezaban a hacer cada 6 meses en vez de anual. Sí. ¿Te acordás que fue una de las garantías que se hizo en su momento para poder manejar justamente el tema de la inflación? Y si aumentaba, en ese momento creo que era el 15%, se pasaba a aumentos cuatrimestrales. Esa cláusula gatillo fue eliminada en este presupuesto. En el presupuesto 2010-2015 fue eliminada, sustituyéndose por un artículo que habla de negociación salarial, ¿no es cierto? Igualmente, ¿a qué iba esto? Esto va a que yo creo, no soy dirigente de COFE ni tengo una cercanía con ninguno de los dirigentes, digo, pero me parece que COFE debe estar siguiendo muy de cerca esto que estamos hablando, en base a la influencia que tiene, ¿no? Sí. Porque no nos olvidemos, y ahí sí entra un poquitito en lo que tú decías, digo, porque ¿qué quiere decir todo esto? Para el funcionario público, principalmente, porque el privado en cierta forma marca recuperación, negocia recuperación, y cada 6 meses va ajustándose, o sea que le va pesando menos.
Ahora el empleado público, una inflación del 9,6 anual, como está en este momento, aunque ojo, también se prevé que baje un poquitito, que termine en el entorno del 8,5, esperemos, eso es lo que esperamos todos. Quiere decir que cuando llegó diciembre, cobra en la mano realmente, o sea, en lo que puede usar ese dinero, puede comprar casi un 10% menos de cosas de lo que compraba en enero. Claro. Eso es lo real. Eso es así. Ahora, yo hablaba, ¿y por qué hablaba del tema de las 3 políticas sobre las cuales el Estado puede apuntar? Dijimos política monetaria. El gobierno, son las primeras medidas de ataque a la inflación han sido las políticas monetarias. Para ello ha intentado subir la tasa de interés para restringir el consumo más que nada. El COPOM, que es el Comité de Política Monetaria, es el que maneja esta parte, pero también ha intentado manejarse un poquitito respecto a lo que es una política restrictiva respecto a lo que pasa a nivel internacional, ¿no es cierto? Porque, y acá capaz que hay una mala noticia para muchos, el peso, el dólar no va a subir, al menos las previsiones no son que suba a modo inmediato, o sea, yo te diría que en un plazo de 3, 4 o 5 meses no va a subir el dólar, se piensa que se va a mantener medio planchado, ¿sí? Inclusive quizá bajar un poquitito el peso, apreciarse respecto al dólar. Esto porque el Estado lo trata de controlar, ¿no? Sí, pero también porque por un mantenimiento de lo que es más que nada la incertidumbre. A ver, Estados Unidos no despega, ¿no es cierto? No está despegando, y eso es lo que está complicando un poco también. Todos los países están tratando de bajar el tema de los gastos, o sea, el recorte fiscal que se hace en Europa, por ejemplo. Cuando hablamos de 40.000 millones de dólares que el Estado deja de gastar, por ejemplo en España, ¿no? Un caso muy claro. Quiere decir que vos estás dejando de poner 40.000 millones de dólares en el mercado. Sí. ¿No? Si no los gasto, me los quedo en mi casa. Bueno, bárbaro. Entonces eso va produciendo que la moneda se vaya apreciando. Ahora, ese proceso, como Europa viene realmente muy lento en su recuperación, y Estados Unidos también, hace que el dólar no se sienta, digamos, esa ausencia de dólares, que el dólar no se pueda apreciar en su totalidad. Principalmente porque nosotros somos exportadores de materia prima, y la materia prima se sigue pagando muy bien, ¿no? La soja ha bajado un poquitito, pero bueno, se sigue, los commodities siguen vendiendo, y vendiendo muy bien. El tema está justamente, bueno, cuando la producción europea y americana se recuperen del todo, y esos monstruos empiecen a producir otra vez a full, ¿no? Y somos totalmente dependientes. No sé si somos totalmente dependientes, porque nosotros más que nada hoy en día estamos reorientando muchas cosas a China, y China es insaciable, ¿no? Es insaciable. El gran tema está en que los europeos puedan redefinir su política agropecuaria igual que los yanquis, igual que los estadounidenses, y empezar a producir como para poder ellos exportar a China también. Porque no nos olvidemos que ellos tenían una política agraria muy subsidiada, muy fuertemente subsidiada, que era lo que nos hacía competencia y nos complicaba entrar, pero que la idea para salir de una crisis económica es producir y vender. Sí. Entonces ellos están buscando justamente los mecanismos hoy en día para producir y vender. No va a bastar solamente o no da solamente con subsidiar, sino que van a tener que hacer un negocio competitivo para poder vender. ¿Y venderle a quién? Y venderle al mercado que más lleva hoy en día, que es China, ¿no? Alfredo, se nos está terminando el tiempo. Bueno, la verdad que es una lástima, porque quedaban varias cosas, pero un tema atrapante, porque dependemos todos de eso, ¿no? La parte sí, económica. Sí, esperemos. Acá la idea era conversar un poquito. Me quedaron 2 temas ahí para analizar, que es la política fiscal, que es un tema bien interesante. La política salarial, digo, me parece que de los 3 factores es el que el Estado debería intervenir menos, y es el que interviene menos. Es un tema de regulación del Consejo de Salarios y las empresas, las cuales
deberán y los trabajadores deberán actuar responsablemente y ver realmente cómo se viene manejando el tema y cuáles son las posibilidades de aumento o no. La política fiscal, Roberto, y no te quiero robar mucho más ni sacarle minutos a José de su programa, pero sí. Yo diría que para mí, en mi concepto, es lo más preocupante. El Estado uruguayo realmente, así como te decía, de que no han habido gobiernos prácticamente que tengan un año que no haya tenido déficit fiscal, sería muy interesante que el Estado uruguayo empezara a restringir el tema fiscal. La verdad que es una de las medidas que debería tomar el Estado. La deuda externa uruguaya ha aumentado enormemente en dólares, no te sabría decir hoy en día, pero se hablaba de unos 35.000 millones de dólares en su momento, y creo que hoy debe haber más. Yo justo ese dato aquí no lo tengo, pero la próxima vez, perdona que te interrumpa porque tocaste un tema bastante, escabroso. Antes de ayer, el jueves 18, el avisador sacó un artículo que dice: el Estado uruguayo gasta 31,6 millones al día. Sí. Del cual 1,3 millones de funcionamiento del aparato de defensa. Yo creo que nosotros también tenemos que ver en qué gastamos, ¿no? Si gastamos bien o gastamos mal. Sí, también. En una casa, como hacías la comparación, sí. ¿Para qué tanto gasto militar si no está faltando escuelas que se están lloviendo? Yo acá veo, por ejemplo, el quinto y la división 3, sí. qué bueno sería poner una universidad ahí, una facultad de agronomía o de veterinaria. Bueno, pero son las cosas sin sentido y sin razón que a veces le vemos al país, los gastos para mí mal aplicados, ¿no? Pero ese es un punto que hemos tenido siempre de discrepancia, claro. Y vos sabés que yo lo hemos conversado otras veces y lo podemos seguir explicando. Lo que sí podemos hacer, si nos da un poquito de tiempo para la próxima, la próxima vamos a hablar bien de la política fiscal, y yo les voy a traer detallado a ti y a la audiencia cuáles son los porcentajes en los cuales gasta el Estado el presupuesto. Ahí está. Porque no es, yo te vuelvo a decir, te lo dije varias veces y no es tan así. Pero si querés, para que tú y la audiencia lo vea. Porque ahora justamente en la rendición de cuentas están apareciendo todas estas cosas que a veces no sé por qué no se divulgan más, ¿no? Mira, a mí, sinceramente... las rutas, por ejemplo, los otros días alguien también dijo que las rutas, la 26, no es novedad para nadie, están deshechas. Entonces ¿dónde gastamos el dinero? Mira, ¿sabes qué es lo que pasa? Y acá ya entro, yo hice y traté de hacer, yo no sé si tú te diste cuenta, un tema un poco, no técnico, porque yo no soy economista ni contador, pero sí lo más aproximado a una opinión técnica o a recoger opiniones técnicas. No precisa mucha técnica, sentido común de lo que vemos todos los días en la calle, ¿no? Claro, pero de recogerlo más, lo que yo te leía, lo que yo de los datos, son lo que maneja, por ejemplo, Javier Daedo, Simbe, claro. El Ministerio de Economía. Lo que tú me preguntás sobre lo que se gasta y cómo se gasta, ahí yo te lo puedo decir una opinión de nacionalista. Y bien, que es lo que hemos peleado hace mucho tiempo. Nosotros venimos diciendo, hay 68 millones de dólares, tú me hablas del gasto de defensa, 68 millones de dólares que se gastan por año en cargos de confianza, claro. Que son, han aumentado enormemente en el periodo 2000. Y seguimos por las embajadas, por ejemplo, los agregados militares y culturales. No, pero los agregados lo han sacado. No, en ese sentido se ha reducido. Embajadas que no tenemos relaciones comerciales. Bueno, Uruguay hoy en día, por ejemplo, tiene 3 embajadas en África. Claro. ¿No? Una en Egipto, si no me equivoco, otra... La de Egipto es comprensible porque nosotros estamos interviniendo justamente en la fuerza que está en el Sinaí, que es uno de los tipos de misiones de paz que realiza el ejército uruguayo. Sí, tenemos otra en Sudáfrica y abrimos otra hace poquito en Angola. Sí. Más que nada por el tema de que Angola viene como productor de materia prima para lo que es la biotecnología o la tecnología en sí mismo, ¿no es cierto? Alfredo, se nos está terminando el tiempo y nos van a correr. Bueno, sí, lamentablemente es para hablar mucho tiempo, ¿no? Fíjate que en radio hablamos 15 minutos y no nos da. Sí. Pero dejo mi forma de contacto, Roberto, mi celular 099-382926, mi mail que es luisalfredodesousa@gmail.com, o si no por Facebook o Twitter también lo pueden encontrar ahí por mi nombre. Te estoy agradeciendo, un abrazo. Dale, un abrazo grande, Roberto, a ti y a toda la audiencia. Chau, chau.